El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Hoy el tema, la situación de los excombatientes y veteranos de guerra del conflicto armado. Parece mentira, pero prácticamente a 31 años de finalización del conflicto armado, la sociedad salvadoreña sigue abordando estas temáticas que en nuestra opinión son relevantes. Son personas que por diferentes motivos estuvieron durante el conflicto armado ofrendando sus vidas. Muchos de ellos son lisiados del extinto conflicto armado y la sociedad salvadoreña tiene que atender estas condiciones. Por eso nos ha parecido relevante poder hacer un repaso, una actualización de cuál es la condición y el estatus de las personas que se encuentran en estos segmentos. Para ello me acompaña el profesor José Antonio Amaya, quien es el presidente actual de esta amplia representación de veteranos, de excombatientes, oficiales, subalternos, personal administrativo, de tropa, y que ahora, en pleno 2023, se encuentran unidos buscando los beneficios. Profesor, gracias por aceptar mi invitación y poder compartir de este tema que parece que algunos en la sociedad salvadoreña ya no lo quieren abordar, pero que desde nuestra óptica es importante que lo posicionemos, que lo expliquen, para que todos y todas podamos resolver de una vez por todas esta situación. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad y un saludo a todos los miembros veteranos de la Fuerza Armada, de baja y también de alta, porque la verdad es que siempre nos une haber estado en la Fuerza Armada, vivir también. Y también un saludo a los excombatientes también y al pueblo salvadoreño en general. Profesor, ¿cómo inicia usted todo este esfuerzo de tantos años, toda una vida sirviendo al país, y posteriormente cuando se suponía que ustedes iban a desarrollar ya una nueva etapa en sus vidas, que iban a también disponer de un fondo el cual les permitiera utilizarlo como ustedes consideraran oportuno, vienen los incumplimientos, vienen las administraciones anteriores y no asumen ese compromiso, comienzan de una manera irresponsable a catalogar quiénes sí, quiénes no, quiénes eran excombatientes, exveteranos y quiénes no. ¿Cómo inicia toda esta situación cuando finaliza el conflicto? Bueno, realmente el conflicto armado finaliza ya en 1992. Pero quizás para hacer una reseña histórica, yo creo que el ingeniero José Napoleón Duarte comenzó a hacer el primer diálogo allá en Chalatenango, porque hay que hacerlo, la historia es para conocerla y vivirla, porque una cosa es hablar de historia, otra cosa es vivirla. Se incorpora los acuerdos de paz, que yo sé que fue una decisión prácticamente de Estados Unidos, que se dan los acuerdos de paz. Estaba el expresidente Alfredo Cristiani como presidente de la República y se firman los acuerdos de paz. Pero acuerdos de paz realmente contribuyeron al desarrollo socioeconómico de este país y sobre todo a la pérdida humana, porque los estábamos matando los mismos salvadoreños. Y realmente al final uno no le encontraba sentido, porque uno representábamos al Estado salvadoreño y los otros acusaban al Estado salvadoreño, destruyeron la economía, puentes, ganado, de todo. Pero era un conflicto. Y después de los acuerdos de paz,
se hace un decreto 416. Ese decreto 416 decía que se les iba a dar a todos los lisiados de guerra una pensión, todos los que salimos lesionados durante el conflicto armado. Ese decreto 416 se vino a aplicar hasta 1994. Ahí comenzó a dársele las primeras pensiones a los lisiados de guerra. Pero ¿qué pasaba? Ese fondo de protección que votó el FMLN en aquel entonces, Arena, PCN, todos los partidos políticos que estaban dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, pero al principio solo tenían derechos y estaban llevando solo los del frente, porque hay que serlo sincero. O sea, los comandantes del frente así tenían los grandes paquetes de firma. Ahí decía el comandante Pedro, por poner un nombre, este sí es del FMLN, ahí le daban su pensión. Aunque le hayan volado la mano, bolo o qué sé yo, pescando, lo que sea, pero si el comandante decía, ahí le daban su pensión en el fondo del lisiado. Y solo decía el comandante Salvador Sánchez Serén, le daba la firma, porque ahí está, no estoy mintiendo, ahí está la firma de Sánchez Serén, ahí está la firma de Nidia Díaz, de todos los comandantes del frente. Así, en el fondo del lisiado. Y para nosotros de Fuerza Armada, no. Desgraciadamente, el alto mando de aquel momento los vio a todos los lisiados de guerra como una carga del Estado, y el alto mando de aquel momento se despreocupó. Y hay que hacerlo, que me disculpen los señores jefes de aquel momento, pero no lo estoy haciendo, sino que lo estoy haciendo por realidad. Entonces, comenzamos a hacer la organización, y por eso la organización le hicimos Asociación de Oficiales Superiores Subalternos, Tropa y Administrativos de Fuerza Armada, y comenzamos a trabajar en el 2006, y comenzamos a trabajar. Entramos el 2006, el 2007, porque ese fue un propósito que este servidor se hizo con el mayor Alvarado, de formar parte de esa junta directiva de FOPROLIC, Fondo de Lisiados. ¿Por qué? Porque salimos a la defensa de la lucha de los derechos de los lisiados de guerra de Fuerza Armada. Y así fue. Ahí fue donde comenzamos a ver que hubieran comisiones de excepción, las otras comisiones, porque como hay que pedir la constancia de lesión, la constancia de alta y baja y todo eso. A tal sentido que a puras luchas de calle, con el esfuerzo de todos los que me acompañaron a las marchas, pues hombre, al final logramos que se compraran vehículos, que se andábamos alquilando. Yo me acuerdo que en aquel momento el ministro René Figueroa, que era el ministro de Gobernación, Japón iba a dar la donación para la construcción del edificio del Fondo de Lisiados, y querían la contraparte, que eran $44,000. Y fuimos a hablar con René Figueroa, y René Figueroa al principio no, pero al final dijo sí, aquí está esta plata para que hagan como contrapartida, para que Japón diera y así fue como se hizo el edificio, el Fondo de Protección, ahí donde era el ex ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Entonces, hemos venido luchando, después de eso se compraron vehículos, se contrataron los vehículos, era para que un equipo de psicólogos, equipos de médicos salieran a visitar a todos los lisiados de guerra. Hubo un convenio con el Hospital Sacamil, luego con el Hospital Militar para que se atendieran a los lisiados. Pero sucede esto es como una prehistoria de todo lo que hemos venido haciendo. Y a tal grado, pues se alquiló un hotelito para aquellos lisiados de guerra que tenían su consulta en el Hospital Sacamil o en los diferentes hospitales, que les agarraba la tarde para que se quedara. Luego vimos que se les daba viáticos a todo eso. Luego, en el gobierno del expresidente Francisco Flores, se dio un fideicomiso que el licenciado Francisco Flores
dio ese fideicomiso. Cuando llegó el FMLN, le creó un departamento de créditos con esa plata y se les dio los créditos a los lisiados de guerra. Es una historia bastante grande. El punto que se logró crear beneficios, a unos sí, a otros no, pero al final de todo se creó una comisión técnica evaluadora y todas las evaluaciones pasaban por esa comisión, había una subcomisión también, y así hemos venido trabajando en funcionamiento del desarrollo social económico para los lisiados de guerra. Profesor Amaya, luego de este resumen que usted nos ha hecho y una actualización, ¿cuál es el estatus en este momento? ¿Cuál es el número que se tiene hasta el cierre de febrero del 2023 de la cantidad oficial en este padrón de excombatientes de la extinta guerrilla y de veteranos de la Fuerza Armada? Fíjese que, para serle honesto, con claridad, pues al final solo somos 17,000 lisiados de guerra, donde hay de Fuerza Armada, FMLN y población civil. 17,000, que esos son los que pasan. Ahora, todo ese incremento se dio a través que presentaron sus constancias de lesión. Ese es el universo de lisiados. Ahora bien, el punto de todos los lisiados, que hoy todos los lisiados de guerra, con la nueva reforma de ley que hubo, se suspendieron a todos los empleados públicos con ese decreto, y ahora todo el Fondo de Protección pasa a formar parte del Instituto de Veteranos. Por eso es que he querido apartar solo lo que es lisiado, y posteriormente agarramos lo que es el tema de veteranos. Pero en sí, nosotros los lisiados de guerra, lo que hemos perdido, y así honestamente, lo que se perdió fueron los viáticos. Los viáticos, ya no van a haber viáticos. Eso es algo que el departamento de créditos que teníamos como Fondo de Protección pasa al INAVE. De alguna forma sí hemos perdido algunos derechos como lisiados de guerra. Los lisiados de guerra, en esta clasificación que usted nos ha expuesto, ¿cuánto están recibiendo ahora mensualmente de dinero? Fíjese que todos los lisiados de guerra, lo que pasa es que hay una diversidad de formas. ¿Por qué en esto? Como la pensión está tipificada en base al grado de discapacidad. Si ya llega el 60%, llega total, llega como a $450 la pensión. Y así dependiendo del grado de discapacidad, pero la pensión mínima es de $150. De ahí andan 370 en cuanto a los lisiados de guerra. Pero la pensión, aclaro y repito, es en base al grado de discapacidad que da la comisión técnica de los médicos interconsultores que se les mandan a los diferentes especialistas. Ahí hacen la tabulación del grado de discapacidad y en base a eso se le asigna la pensión. ¿A dónde reciben ustedes la atención médica? Porque es de entenderse que los servicios que ustedes requieren son de especialistas, son de profesionales con una serie de competencias y de especialidades y subespecialidades por las mismas lesiones. Fíjese que nosotros prácticamente hemos hecho un convenio, digo como Fondo de Lisiados, se hizo un convenio con el Hospital Militar, luego hay otro convenio ahí con la red hospitalaria a nivel nacional, y como hay un programa y ese es convenio, entonces si yo me ven en el Hospital Militar por mi lesión, entonces el hospital da la atención y el Fondo de Protección paga todos los medicamentos, todo lo que se le aplica al lisiado de guerra. Lo mismo en la red hospitalaria, en los hospitales, en el Sacamil, en el Rosales, en el San Juan de Dios de San Miguel, en todo, en base a lo que le aplican de medicamentos al beneficiario, así se le paga al hospital, con fondos propios del Fondo de Protección. En el caso de los lisiados de guerra,
¿ustedes tienen conocimiento de personas que quedaron fuera, siendo lisiados, teniendo la evidencia por diferentes lesiones en diferentes partes y porcentajes del cuerpo? Sí, tenemos. Bueno, de parte de Fuerza Armada tenemos un montón de personas. Y es que el problema es que la ley se hizo y hay algo que dice ahí que tiene que decir en la constancia de alta y baja, en actos del servicio. Y en aquel conflicto armado que vivimos, el señor oficial, el cadete, el teniente, teniente, capitán, lo que sea, en aquellos momentos del conflicto, como no se sabía que iba a haber un beneficio para él, entonces no le pusieron que eran actos del servicio, sino que fue lesionado y punto. Y a esa gente si tiene problemas, por ejemplo, las personas que pertenecieron al Departamento de Inteligencia del Estado o a inteligencia y contrainteligencia que lo fregaron en el conflicto armado, pero no dice la constancia que fue en actos del servicio, esa gente está fuera y no debería de ser así. Para los lisiados de guerra, ¿cuáles son los esfuerzos actuales de su organización, si es que existen todavía esfuerzos y gestiones? Bueno, los esfuerzos nosotros estamos, en primer lugar, el pago de la pensión. Segundo lugar, que se sigan dando los proyectos productivos, que se siga dando los créditos y que sobre todo pidiendo lo que es la salud integral. ¿Por qué razón? Tenemos muchos lisiados de guerra con enfermedades terminales y que sí necesita la diálisis, necesita todo. En este sentido, yo le pido al señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada que él interponga sus buenos oficios ante el señor ministro de Salud Pública para que el señor ministro de Salud Pública pueda crear hemodiálisis en todo el país porque se está incrementando. El Hospital Rosales está topado y está topado porque también ahí vamos los profesores también a Rosales y nosotros los profesores cotizamos, deberíamos de tener en un hospital privado, porque el Hospital Rosales fue creado para las personas que no cotizan, para la población en general. Entonces le hago el llamado al señor presidente, en nombre del sector que yo represento, bueno, que tengamos una mesa de alto nivel para tratar la salud integral de nuestro sector, ya que nosotros, mucha gente ya está entrando en lo que es la etapa de la tercera edad. Cuando un lisiado de guerra del pasado conflicto armado fallece, este monto, este valor económico, dependiendo del porcentaje de la lesión en el cuerpo, lo hereda a la compañera de vida, esposa o hijos. Es correcto, gracias a Dios y gracias por la pregunta. Cuando nosotros vimos, como asociación, que falleció un montón de lisiados de guerra, y ahí llegaba la pensión. Al fallecer, ahí terminaba. ¿Qué hicimos eso? Hicimos la reforma de ley dentro de la Asamblea Legislativa y los diputados de aquel momento aceptaron, fuimos a la Comisión de Defensa, lo discutimos, estuvimos en la Comisión de Hacienda, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y es ahí donde se da la reforma que decía que por ningún motivo se suspendía la pensión y que la pensión al fallecer el veterano pasaba al beneficiario. Entonces, hoy al fallecer el lisiado de guerra, le va a pasar a su esposa o a quien haya designado como beneficiario. Muchas gracias, profesor Alfaro, por orientarnos sobre esta primera parte del programa que le hemos dedicado a los lisiados de guerra del pasado conflicto armado. Cuando regresemos, conoceremos la otra parte de la problemática, que es los veteranos de guerra. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus? ¿Hacia dónde va?
y las peticiones de la organización que preside el profesor Amaya. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy un tema que estamos posicionando en señal abierta, señal nacional de televisión, cables y multiplataformas de redes sociales. Los veteranos del conflicto armado, los lisiados de guerra, los excombatientes, finalmente después de 3 décadas se unen y ahora están consolidados para buscar los beneficios y continuar las diferentes gestiones a nivel del Estado salvadoreño para lograr algún tipo de beneficios, de apoyo y continuar estos esfuerzos de unidad. Nos acompaña el profesor José Antonio Amaya, quien es el presidente de este conglomerado donde están asociados pues oficiales del nivel superior, oficiales subalternos, tropa, personal administrativo que están desarrollando toda esta gestión. Profesor Amaya, los veteranos de guerra en otros países pues realmente son honrados, es un honor haber brindado el servicio militar, y si tiene una situación de lesión permanente pues tienen otro tipo de beneficios. ¿Cuál es la situación de los veteranos de guerra, a quienes saludamos desde estas tribunas, desde este foro, porque dieron su servicio a la patria, a nuestra nación, y ahora las futuras generaciones cosechamos parte de estos esfuerzos de buscar una paz permanente por el sacrificio y las vidas que ofrendaron, mientras muchos de sus dirigentes de ambos lados ahora disfrutan de las riquezas, disfrutan del retiro, disfrutan de grandes negocios, pensiones, y ustedes los dejaron prácticamente en el olvido. Mire, fíjese que qué buena la introducción y la pregunta. Es que el punto es lo siguiente, haciendo una pequeña reseña histórica. En el gobierno del expresidente Mauricio Funes, todos los municipios de extrema pobreza los metieron a la gente del frente y los de Fuerza Armada quedaron afuera. Mire qué bonito. En segundo lugar, en el periodo de Mauricio Funes dio a través de Sánchez Serén la indicación que se realizara un censo, pero solo para los del FMLN. Cuando nos dimos cuenta nosotros de eso, comenzamos a cabildear en Casa Presidencial y con el doctor Alexander Segovia, que era el secretario técnico de la presidencia, lo reunimos y comenzamos a presionar y comenzamos a dialogar. Y es ahí que yo ya era el coordinador, y como coordinador enfrentaba al doctor Segovia. Entonces, y le dije, bueno, ¿y los de Fuerza Armada dónde estamos? ¿Estamos pintados o qué? Entonces necesitamos sacar un censo. ¿Cuántos somos? Y así es como se realiza el censo de los veteranos de Fuerza Armada en los 14 departamentos. Se realizó el censo. Después de que se realiza el censo, comenzaron a darle a todos los señores de 70 años. Entonces comenzamos a hacer las marchas y les decía yo, bueno, y cuando fuimos al conflicto armado, no vieron edad. Lo que vieron era que estábamos hipotes para ir a dar los duros al conflicto armado. Y es así cuando hubo una comisión en gobernación que fue manipulada por el FMLN. Y el FMLN heroicamente ni votó por la ley de veteranos. Bien, no votó. Y fueron los que más salieron beneficiados. Entonces,
le reclamé al doctor Segovia yo enfrente de los medios de aquel momento, y le dije que ese era un nivel de corrupción. Bueno, a las 2 horas me estaban hablando de Capre, que se suspendía el comité coordinador de veteranos porque yo era un malcriado. Y claro, yo me le paré al doctor en defensa del sector de Fuerza Armada. Si yo no le debo ni 5 a nadie, yo no le cobro ni 5 a nadie, le dije en aquel momento. ¿Y cuál es el momento? Y ahora hasta el momento yo nunca le he cobrado ni 5 a nadie. Soy libre. Y me llaman de ahí del Ministerio de la Defensa, en aquel momento, el ministro de la Defensa de aquel momento, que se hacía una convocatoria al Ministerio de la Defensa, ahí estaba el 2, estaba el 3, ahí estaba todo el conjunto. Y dijo el ministro, mi general Benítez, y dijo él, bueno, dijo, aquí vamos a reestructurar el comité, pues se va a cambiar, y comenzó a tirar líneas a quien querían nombrar como coordinador. Y entonces comenzaron a proponer a unos y a otros, y entonces vengo yo y le levanté la mano a Benítez Parada, y le dije, disculpe señor ministro, le dije yo, usted está induciendo esta reunión, y eso no, porque usted no forma parte de la sociedad civil, y nosotros somos sociedad civil. A usted le toca coordinar, no estar incidiendo, ni estar induciéndole. Aquí quién van a elegir, a quién van a nombrar, somos los que estamos presentes. Punto. Y comenzó temblándole la mano ahí a mi general Benítez. Y le dije, ¿por qué le tiembla la mano si yo no tengo problemas? Porque es cierto, yo no tengo... al final, les dije yo a todos los presentes, bueno, miren, ustedes nombren el coordinador. Por ejemplo, yo ya vi que ya vienen líneas de arriba de Mauricio Funes y de Alex Segovia, y especialmente Sánchez Serén, que es el presidente más inútil que hemos tenido. Así de sencillo. Entonces, en ese momento, la gente, y le dije yo, usted someta a votación quién quieren que sea el coordinador. Y todo mundo votó rectificando a este servidor. Y me nombraron ahí, bueno, como a las 2 horas ya al doctor Segovia y a todos ellos no les quedó que aceptar lo que había decidido la asamblea. En tal sentido, le digo, hemos venido luchando, ha sido un esfuerzo, y todos los esfuerzos que ahorita y los beneficios que tienen los veteranos es a través de un esfuerzo de las fuerzas vivas de este país. Y a tal sentido, yo me acuerdo que Mauricio Funes se había ido para Washington, y ya Sánchez Serén, que se había quedado ahí, había suspendido el censo de los veteranos, que ya no se realizara en las unidades militares. Y me reúno yo con el comité coordinador y vamos donde el señor ministro de la Defensa en aquel momento, Munguía Payés, mi general Munguía Payés, y fuimos, y Munguía Payés de un solo le habló a Mauricio Funes, y Mauricio Funes dijo, espérenme, y el señor ministro de ese momento, Munguía, le dijo, miren, espérense 1 hora, yo voy a hablar con él, y los apartamos ahí, estuvimos esperando a la hora cabal, hablaron que Mauricio Funes ordenaba de que ya ese censo no se podía suspender, y que Sánchez Serén no mandaba, porque el presidente era Mauricio Funes, y se realizó ese censo. No porque Sánchez Serén ya quería suspenderlo, pero Mauricio Funes le dijo, yo soy el presidente y Sánchez Serén no va a hacer lo que él quiera. Y así fue. Entonces, venimos realmente de donde asustan. Pero al final de todo, Mauricio Funes, en su campaña
y hay que reconocer, porque lo que es. Así como Paco Flores dio para el fideicomiso, había una deuda histórica para los lisiados de guerra que era de 19 millones de dólares, y Mauricio Funes con Cáceres y Munguía Payés, al mes de ser presidente, dieron esa plata para que se les pagara a los lisiados de guerra, que estaba esa deuda histórica. Entonces, pero en eso se va Mauricio Funes, quedan con $50 los veteranos de guerra. Esos $50 dijo de que era una burla, y ahí Mauricio Funes, con todo respeto, la regó. Porque para mí Funes fue mi presidente porque yo voté por él, porque confié en él, así de fácil. Pero ya con Sánchez Serén yo no voté. Y si volviera a ser presidente Sánchez Serén, jamás, ni en los peores estados que esté, no puedo votar por Sánchez Serén. Así de fácil. Y tampoco hizo nada por los $50. Terminó ese periodo negando y no atendiendo el llamado y todas las protestas que se incrementaron como nunca en la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén. ¿Cómo llega el aumento a estos $50? ¿Cómo logran ustedes conseguir este logro? Vaya, qué interesante la pregunta. De los $50, cuando el presidente actual era el precandidato a la presidencia de la República, Nayib Bukele, lo dijo en Cabaña, lo dijo en La Unión, lo dijo en Aguachapán, que iba a incrementarle la pensión a los lisiados de guerra y a los veteranos. Al final, la pensión de todos los lisiados de guerra va cuando se incrementa el salario mínimo. Pero en el caso de los veteranos, es de que esos $100, los $50 los incrementó el presidente actual. El 100%, eran 50, el 100%, $100. $100, él lo hizo. Pero hoy le pedimos al presidente que se incremente esa pensión. La ley dice que conforme al estado, el estado financiero, lo puede hacer. Pero mire, señor presidente de la República, si esta gente que ha estado con usted y ha votado por usted, hombre, es el momento que ya viene un periodo electoral. Fuera bueno que antes de que comience el periodo electoral se le incremente esa pensión al veterano. Si el veterano no es enemigo suyo, el veterano es amigo suyo. Y si usted vuelve a reelegirse, el veterano lo va a apoyar, hombre. Entonces, qué mejor que salga ahí, miren, veteranos, les voy a dar tanto. O por lo menos que salga, señor presidente, el señor ministro de Salud Pública y diga, miren, garantizamos la salud integral total, el 100% para todos los veteranos. Si el veterano no pedimos las grandes cantidades, pedimos respuesta a nuestra necesidad. Yo así lo veo. Si al veterano, lo que necesitamos nosotros como sector es una atención preferencial, y muy bien lo decía usted. Bueno, si los veteranos de Estados Unidos, los veteranos de Inglaterra, los de Rusia, los de España, tienen mayores prestaciones porque hay una cultura de servirle al que sirvió al Estado, porque nosotros servimos al Estado y defendimos al Estado. Entonces, todos los impuestos de la empresa privada, porque empresario es aquel del que tiene un empleado, dos empleados, es empresario. Entonces nosotros lo que le pedimos al señor presidente es de que haya una política social. Y también, hoy, al fallecer el veterano, antes como veterano, al fallecer, ahí se perdía también la pensión. Entonces, del Fondo de Protección
trajimos eso para el Instituto de Veteranos. Hoy puede fallecer el veterano de guerra y sigue cobrando la persona que designe. Lo único que aquí en el instituto lo hicimos más libre. Hoy si el veterano quiere poner a su hija, si puede poner un familiar o un amigo, lo pone. La voluntad del veterano. Pero eso fue una lucha dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Hay acercamientos o hay inicios de acercamiento con la administración del señor presidente Bukele para seguir buscando esta ruta de beneficios, de atención? Ya el Sistema Nacional de Salud brinda excelente cobertura y servicios. ¿Cómo van esas gestiones diplomáticas para poder acercarse, profesor? Bueno, fíjese que nosotros hicimos en el Hospital Valencia, yo particularmente, lo digo públicamente porque yo no tengo nada encerrado, lo reunimos, tuvimos una reunión con Ebrahim, el hermano del señor presidente, para tratar los puntos de la medicina, de la salud pública en este país. Y lo tocamos con él, fuimos al Valencia, estuvimos con el rector de la Universidad Nacional, se fue a ver el Fondo de Protección, se fue a ver todo. Y Ebrahim dijo de que él iba a hablar con el señor presidente para que las cosas funcionaran mejor para el sector de veteranos. Pero yo quiero también meter el esfuerzo que ha hecho el presidente Juan Ortiz como presidente del instituto. Cuando llega el ingeniero Ortiz, cambian las cosas, porque el error que cometió el señor presidente de la República fue mantener al licenciado Marcelo Cruz como presidente del instituto y el señor no prosperaba. Hoy las cosas han cambiado, hoy que Juan ha llegado como presidente del instituto, pero también el señor ministro de Salud Pública, ya han habido acercamientos. El representante del Ministerio de Salud Pública que estaba dentro de la Junta del Instituto, pues tampoco hacía cosas que pudiera generar espacios. Hoy ya se nombró a una doctora para que atienda a los veteranos, y además de eso también ya hay líneas para mandar el banco de datos de todos los que están en el padrón de veteranos para que pasen al departamental o regional de salud, para que vaya distribuido por municipios para poder tener una atención más adecuada al veterano. Eso en cuanto a eso. De ahí como instituto quiero decirles que uno de mis esfuerzos fue, porque anteriormente se contrató la óptica, porque antes se pagaba un microbús para que fuera a traer a los veteranos a todos los departamentos y traerlo al Valencia. Hoy no, se contrató una empresa para que esté en los 14 departamentos, para que le recete sus lentes, los revisen, y ahí vamos trabajando. Es una lucha que hay que... La verdad es que entre mayor se va haciendo el veterano, mayor problemas hay de salud, porque no todos estamos en las mismas condiciones. Profesor José Antonio Amaya, quiero agradecerle su presencia en este foro. Ustedes tienen las puertas abiertas de este espacio para venir a platicar, a plantear, a exponer las diferentes problemáticas de los veteranos de guerra y también de los excombatientes de la guerrilla, de la extinta guerrilla. Deseamos y bendecimos este proyecto, que puedan continuar con estas gestiones a nivel de todo el Estado salvadoreño en beneficio de esta comunidad, de estos hermanos que ofrendaron sus vidas, que tienen una serie de consecuencias en sus cuerpos, lesiones permanentes, por haber defendido los ideales que en aquel momento ustedes lo hicieron con esa convicción. Muchas gracias por sus planteamientos, por su exposición, y por supuesto que seguiremos conversando sobre cómo va el avance del Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos de Guerra. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho a usted y al canal por la invitación y por el espacio de difundir. Solo quiero mandarles un mensaje a los veteranos: siempre unidos
podemos crecer. Desunidos no vamos a crecer. La lucha se hace cuando hay una unión y se unifican criterios. Y quiero decirles que este servidor está en el mejor momento para defender los derechos y de negociar las necesidades del sector para que podamos tener todos los derechos que establece la ley. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. A todo el personal de los oficiales, de todo el personal de la tropa, personal administrativo, suboficiales, a todo el personal de la Fuerza Armada que está en esta asociación, que Dios les bendiga. Nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Saben que cuentan con este espacio para poder exponer sus planteamientos y poder desarrollar también todo este programa que ustedes están tratando de llevar con un giro, con un enfoque diferente, haciendo planteamientos técnicos en beneficio de todos sus asociados. Que Dios les bendiga y les siga prosperando. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.